Bienvenidos a Metrópoli Monterrey, un espacio de información y análisis sobre temas de salud, sociedad y cultura, en donde la información se transforma en acción. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más, como cada vez que estamos frente a ustedes en estas cámaras maravillosas, agradeciendo como siempre la atención o el favor de su atención a través de Génesis 98.1 FM y también a través de Metrópoli Monterrey en Facebook, en YouTube, en Instagram y bueno, en todas nuestras redes sociales. El día de hoy le tenemos un programa sumamente interesante. Vamos a hablar del burnout, lo que es el estrés laboral. ¿Ha usted sentido de repente que le da un poco de ansiedad, que trae un poco de tensión, un poco de estrés, y no sabe el qué puede hacer? Bueno, aquí le vamos a explicar con lujo de detalle, primero, de qué se trata y después también el tema laboral, porque aquí tengo, gracias a Dios, a un gran invitado que me da muchísimo gusto tenerlo con nosotros. Es el licenciado César Aguirre, maestro César Aguirre, ¿verdad? Porque tiene maestría también que ahorita lo voy a presentar. Por lo pronto, déjeme nada más, voy a leer su semblanza, que me parece muy interesante para que la gente que nos está escuchando en radio y la que también nos está viendo en redes sociales sepan de quién se trata ese gran personaje. No crea que nada más es guapo, también es bien inteligente. Déjeme le leo un poquito de la semblanza de lo maravilloso que ha hecho dentro de lo que es el área laboral. Usted ya tiene que haberlo visto por ahí también en otros medios de comunicación, porque si algo tiene es justamente ayudarnos a conocer nuestras leyes como empleados, y a usted que está de aquel lado, cuál es lo que le favorece, ¿verdad? Pero bueno, él es el maestro César Alejandro Aguirre Santos, es originario de Monterrey, Nuevo León, Ajúa. Cuenta con máster en Derecho del Trabajo, de la cual egresó con mención de honor, y estudió la licenciatura en Derecho, ambos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el ámbito docente se ha desempeñado como maestro y secretario administrativo en la preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de que ha sido profesor de Derecho Laboral y de posgrado en la Universidad Tecnológico de Monterrey y en la Universidad del Valle de México. Tiene 27 años, aunque usted no lo crea, trabajando para el gobierno del estado de Nuevo León, habiendo ostentado los puestos de subprocurador del trabajo, director de inspección, encargado del despacho de la Subsecretaría de Economía y del Trabajo. Actualmente se desempeña como procurador de la defensa del trabajo en el estado de Nuevo León. Su cargo público lo ha llevado a formar parte de las siguientes instituciones: Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Facultad del Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León y Fideicomiso del Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo Productivo en el estado de Nuevo León. De igual manera, durante más de 19 años ha sido colaborador invitado en programas de radio y televisión con espacios dedicados a la asesoría laboral. Es conciliador certificado para la solución de conflictos en materia laboral por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER. Tenemos a toda una institución. Bienvenido, mi querido máster César, aparte un gran amigo al cual yo le agradezco muchísimo que se encuentre con nosotros. Ahora sí, bienvenido, preséntese. Gracias, Griselda, un placer siempre poder estar ante los micrófonos y hablar de temas que me apasionan, que son temas laborales, temas en donde podamos ayudar a la gente, temas en donde la mayor parte de los problemas entre los trabajadores y los patrones se da por la falta o la falla en la comunicación. Así es. Entonces, estos micrófonos que me dan la oportunidad de estar aquí con ustedes, me dan la oportunidad de enseñarles un poquito o de platicarles un poquito sobre lo que puedan hacer, lo que no deben de hacer y los temas que son importantes para todos. Todos o somos trabajadores o tenemos un negocio. Así es. Y entonces todos tenemos que ver con el ámbito laboral. Es y yo correcto. con mucho gusto estoy aquí contigo el día de hoy para platicar de estos temas importantes. Un honor, mi querido César, tenerte por fin, ahora sí, aquí con nosotros en nuestras cámaras y micrófonos de Metrópoli Monterrey, en el espacio de salud mental. Y como les comentaba a ustedes al principio del programa, vamos a hablar del burnout. ¿Por qué vamos a hablar de esto, César? Porque ¿quién mejor que tú que nos puedas orientar desde la parte legal del trabajador y tanto también para lo que es el empleador, ¿verdad? En este caso, los que tenemos negocio o tienen negocio. En este caso, ¿por qué el burnout? Porque se ha visto, o al menos yo he estado analizando dentro de lo que es el contexto de la psicología y de la salud mental,
se nota mucho estrés laboral. A las personas, algo pasó después del bicho raro aquel, que lamentablemente, no me dejarás mentir, tuvimos que buscar recursos para poder sacar adelante el trabajo, sacar adelante la empresa, mantenernos en el aislamiento por el tema de los contagios y demás. Pero viene algo que posiblemente no lo calculamos o no se previó, que es el hecho de trabajar desde casa, el hecho de mantener muchísimas horas dentro de nuestro hogar con una computadora, el famoso home office, y eso nos perjudicó en cierta manera porque ya no veíamos como antes un horario laboral, ¿verdad? Me imagino que ustedes han de haber visto también esa parte de la salud mental, cómo se vio afectada a partir de esa situación. Definitivamente las cosas han cambiado. Así es. Las generaciones se van modificando, se van haciendo diferentes las acciones laborales, y no es lo mismo los que tenemos cierta edad a los muchachos jóvenes que vienen sí. trabajando, y las cosas han cambiado enormemente. La pandemia ciertamente vino a hacer un cambio muy importante en el ámbito, en la situación laboral, en donde obligatoriamente tuvimos que quedarnos, bueno, tuvieron que quedarse muchos en casa. Sí. En lo particular, a mí me tocó seguir trabajando. En ese momento yo era director de inspección y me tocaba en ese momento pues decidir junto con el gobernador y con los demás secretarios qué se cerraba, qué no se cerraba, qué se abría, qué no se abría, y bueno, nos tocó en ese momento. Y luego en ese momento nace también, viene aparejado la norma 035, factores de riesgo psicosocial, que tiene mucho que ver con el burnout. Sí. La gente actualmente, yo no sé si es por el tema generacional o sea por el tema de lo que pasamos en pandemia, pero como que la cascarita la tenemos más delgadita, la tienen más delgadita muchos ahora. Ya ves que no soy yo la que lo dice. No. Sí. Sí, definitivamente se ha cambiado. Y luego nace también el tema del home office, del trabajo a distancia, que mucha gente piensa que el trabajo a distancia en México se instauró por el tema de la pandemia, y no es así. Eso ya venía con algo. Ya venía trabajándose Okay. cuando se dio ya hace un par de años, un poquito más, el tema del trabajo a distancia, el trabajo en domicilio, en donde hay ciertas reglas y hay ciertas cosas. Ahora el patrón, el empleador, es responsable de tener que analizar y ver qué es lo que le está pasando a su trabajador. No es responsable de lo que le está pasando, pero sí de darse cuenta cuando algo esté pasando, de ayudarle al trabajador. Es decir, si un empleado trae un problema, o sea, esa norma 035 de factores de riesgo psicosocial nace para que el empleador pueda precisamente estar más compenetrado con su empleado. Okay. Que ya no se diga, pues aquí vienes a trabajar y tus broncas son tus broncas y lo que te pasa en tu casa es tu casa. Aquí, de estas 8 horas, aquí vienes a jalar. No, el empleador tiene que estar al pendiente de lo que le pasa al trabajador. Así es. Y tiene que ayudarle a resolverlo. Ojo, no quiere decir que tenga que pagarle la terapia, no quiere decir que tenga que mandarlo con un psicólogo o con un psiquiatra, no quiere decir que tenga que hacer las cosas de su patrimonio, pagarlo, pero sí tiene que identificar los factores, tiene que identificar qué es lo que está pasando para que ese trabajador pueda ir al Seguro Social y pueda atenderse como debe ser en esa institución. ¿Se considera el burnout como un riesgo de trabajo, tanto por la Ley Federal del Trabajo como lo que es también por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social? No propiamente, porque no está establecido todavía como tal, y son temas muy subjetivos todavía. O sea, son temas importantes que se toman en cuenta, pero son temas subjetivos. Porque, ya entra aquí un psicólogo o entra un psiquiatra que tendría que identificar este tipo de situaciones, pero poder estimar que lo que me está pasando es porque tú eres un empleador, una patrona difícil, dura, ruda conmigo. Determinar eso es complicado, sí, porque puede ser que yo ya traiga un problema. Hay otros factores más. Todos tenemos, y no se me tome a mal, una doble vida. Y creo que podrán estar de acuerdo conmigo. Dentro de la casa
Sucede lo que Hay tenga una que cosa, suceder, claro, sí. somos de una forma, con mis hijas, con mi esposa, con mis nietos, y salgo y en mi trabajo soy otro. Claro. Aunque uno diga, no, yo soy igual, no es lo mismo. Y a lo mejor el problema que yo tengo, lo traigo por mi hija, por mi nieto, por mis Así es. yernos, por mi esposa, por mí mismo. Así es, O sea, a lo mejor es un problema directamente de la infancia. así es. A lo mejor tú eres psicóloga. Sí, claro. Por eso es que te lo digo, porque fíjate, yo te preguntaba porque ahorita comentas que de acuerdo a la NOM 35, que uno como patrón tiene que tener más o menos digamos, la obligación o la responsabilidad de saber identificar, lo cual me parece un poquito complicado, el saber identificar si tu empleado padece o no de burnout. Burnout, para que nos quede un poquito más claro, es el término en inglés, pero puede determinarse también como el síndrome del quemado o síndrome del estrés profesional. Es cuando una persona, para que nos quede un poquito más claro esta parte y la gente que nos está viendo le parezca también más claro, es cuando uno como persona, debido al trabajo, o al menos ahí es donde se ve más, tienes síntomas como, por ejemplo, depresión, ansiedad, fatiga, cansancio crónico, pero sí, como bien dices, no necesariamente tiene que ser exclusivamente por el trabajo, sino que pueden ser varios factores. Y me viene a la mente, ahorita te lo voy a comentar, de un caso muy particular que sucedió con creo que era médico residente de una clínica por aquí muy famosa, que no quiero meter goles para no comprometer, pero lo que me interesa aquí básicamente es qué sucedió, porque después supe que tipo había demandas contra la institución esta y bueno, mil cosas. El punto es que vamos a tener que irnos a un corto que ya nos está marcando nuestro señor productor, pero me voy a quedar con ese caso porque sí es un poquito extenso de comentarlo y cómo a veces es un poquito difícil esclarecer exactamente qué pudo haber pasado. Pero ahorita vamos a un corte comercial y regresamos para seguir con este tema. Y recuerde, se encuentra aquí nuestro máster César Aguirre, procurador de Defensa del Trabajo del Estado de Nuevo León. Vamos por más. Nuestra línea de contacto es 8137-2000. Metrópoli Monterrey. En unos minutos regresamos. El lugar perfecto para llenarte de cultura. Continuamos con más de Metrópoli Monterrey. Qué bueno que continúa con nosotros porque estamos de veras en una plática con un cafecito bien a gusto con el maestro César Aguirre, que es procurador de la Defensa del Trabajo aquí en Nuevo León, y nos quedamos en el caso de esta persona que un médico residente que lamentablemente, pues bueno, decidió desvivirse. Entonces muchas de las personas piensan que es porque, o se dijo en las noticias y redes sociales, que había sido por estrés laboral, por mucha presión, por hostigamiento, etcétera. Hablamos también en el segmento pasado sobre la NOM 35 y sobre cómo a veces el jefe, por así decirlo, puede ser jefe directo, puede ser el dueño, no sé, de la empresa o de la institución, puede ejercer cierta presión para que el empleado sea más productivo. Aquí me atrevería yo a decir que es un poquito complicado cuando no te dedicas, difícilmente vas a poder, bueno, cuando no eres un psicólogo o no te dedicas a la parte de la salud mental, es un poquito complicado que tomemos ese o asumamos ese rol, pero sí también ahí te va, César. Sobre todo en el caso de la depresión, a veces nos da tanta pena, porque es uno de los síntomas, la depresión y la ansiedad, y a veces nos da pena comentarlo porque pues es como que un tema muy personal, el decir, ¿sabes qué? Yo en este momento me siento triste, me siento devastada, me siento agotada. Digo, ¿a quién no le ha pasado, verdad? Que es temporal. Sin embargo, si uno no habla, estando en un estado depresivo y no dice, ¿sabes qué, César? Me estoy sintiendo mal, tú que eres mi jefe, me siento mal, ¿me das permiso de ir a tomar una sesión de hipnosis? Bueno, también el hipnosis funciona, ¿verdad? Pero quiero ir a consultar. Aquí, por eso te preguntaba, ¿qué tanto el IMSS o alguna institución de pública, sobre todo, hacen válido? Porque a veces uno que no conociera el burnout, en este caso, como síndrome, ¿verdad? ¿Cómo podría yo determinar qué nombre sí vete y no sé? Porque te veo bien, yo te veo completo, te veo enterito. ¿Quién va a decir que tienes un problema de salud mental? Es correcto. Entonces, ¿qué tanto debería de existir ante la ley federal del trabajo ese tipo de enfermedades que, como bien lo comentas, empieza ya a hacerse o abrirse un panorama en Nuevo León al menos, ¿verdad? Y se empieza a hablar más sobre ese tema que antes hubiera sido un estigma. Aquí es importante, me regreso al tema de la NOM 035, y vuelvo a comentarlo, no es de que el empleador, el patrón, sea el responsable de lo que se está pasando, pero sí es responsable
de tomar acciones para ayudarte, para Ándale. buscar la ayuda, ponerte test. Cuando vas a entrar a trabajar, definitivamente las formas de contratación han estado cambiando porque ahora Así las es. preguntas son diferentes. Sí. ¿Qué es lo que te ha pasado? A lo mejor te intentaron asaltar con la mano armada y si yo no lo sé eso y te voy a contratar, a lo mejor eso te va a desencadenar un problema mayor. Sí, o una porque ya raíz un situación. estrés postraumático, Esa- claro. exactamente. O a veces uno no sabe, digo, yo lo voy a comentar, yo tengo un nieto, mi nieto mayor tiene 7 años. Cuando él nació con el intestino volteado. Ok. Estuvimos un año, estuvo hospitalizado en cuidados intensivos 6 meses. ¡Qué estrés! Estuvo alimentándose por vía sonda. Y eso era, pues yo tenía que regresar a mi trabajo, yo era el abuelo solamente, mi hija tenía que irse a su trabajo. Al trabajo tenía porque que ir. exactamente. Pero si el patrón no sabe, si el patrón no se involucra, ¿qué es lo que trae detrás? Pues no vas a poder rendir. Pero hay patrones que son buenos y hay patrones que son empáticos y que entonces te ayudan. Claro. Y ¿quieres que te ponga la camiseta el trabajador de tu empresa? Ayúdale con todo eso y seguramente vas a tener al aliado, más aliado en tu lugar de trabajo. Sí. Cuando le ayudas a identificar los problemas que tienen y no decir como en antaño, pues tú aquí llegas a las 8, lo que te haya pasado ayer es tu bronca. Si te peleaste con la esposa, con el Así esposo, es. con tus hijos, es tu bronca. No me traigas tus broncas aquí. Siempre solíamos decir. Así, ¿verdad? porque era como que no meterte en temas privados, ¿verdad? Pero sí es importante, la vida ha cambiado, el tráfico nos genera estrés, Ay, sí. el calor nos genera estrés, el frío nos genera estrés, el terminar la amistad con un amigo te genera estrés, el terminar con una novia, con un novio te genera estrés. Sí. Hay muchas cosas que te generan estrés y necesitamos trabajar para vivir. Claro, Y el claro. trabajar para vivir significa ir a ser productivo para el lugar que me contrató y el que me paga. Y hacer a un lado todas esas cosas son complicadas. Así es. Creo que vamos avanzando, que la Ley Federal de Trabajo se va mejorando. Hay cosas que hace 10 años no existían en la Ley Federal de Trabajo, que definitivamente para el mejoramiento del trabajador, las cosas que están sucediendo actualmente en beneficio, lo que se ha adaptado a la Ley Federal de Trabajo es en beneficio del trabajador. Y eso el trabajador también lo toma en cuenta y si ve que el patrón está siendo empático con él y le está ayudando, y te voy a hacer un ejemplo que me sucedió. Una vez llega una persona a pedir una asesoría y me pregunta, oiga, era una dama, y dice, yo nada más quiero saber cuánto le toca a mi esposo si lo corre. Dije, ok, lo más fácil para mí era haber hecho números, te tocan 10,000 pesos, adiós, que te vaya bien. Ajá. Sin embargo, le dije, pero dígame por qué ¿Por qué se lo va? van a correr. Es que mi esposo se la pasa en el baño todos los días. Va 7, 8 veces En el trabajo. en el trabajo al baño y su patrón, pues ya está cansado, Claro. porque mi esposo va al baño. Está siendo productivo. Y eso es lo primero. Claro. Pero le digo, a ver, mire, su esposo está evacuando de esta manera. Dije, yo no soy doctor, pero ahorita le digo por qué. Le está teniendo estos dolores, está teniendo sangre, sí. Dije, su esposo es posible que tenga una enfermedad que se llama CUSI, colitis ulcerativa crónica inespecífica. Dije, lo sé porque yo en casa tengo un enfermo con esa situación y conozco los síntomas. Vaya con este doctor, inviértale en aquel entonces 1,000 pesos a la consulta y a ver qué pasa. Pasan 6 meses, me encuentro al doctor, a mi amigo, le dije, oye, te mandé hace 6 meses a una persona. ¿En qué quedó? Me dijo, no solamente si era CUSI. Me dijo, le atinaste, si era CUSI. Le atiné. Le diste buen diagnóstico. Dice, no solamente no lo corrieron, sino que el patrón empatizó con él. Qué bueno. Y le pagó el tratamiento y las consultas que está teniendo conmigo en lo particular. Qué bueno. Porque en el Seguro Social en ese momento no lo identificaron. No, y seguro se va muy lejos también las citas, ¿no? Vaya, a lo que voy es de que hay patrones empáticos y Claro. desde antes. Esto fue esta anécdota que les platico fue hace más de 10 o 15 años. No existía todavía la NOM 035, no existía nada. Fue un patrón empático que se puso en los zapatos de su empleado, Sí. se dio cuenta
que si iba al baño no era por necedad, no era por flojo, no era por no trabajar. Y a veces da pena. Era por un problema físico que tenía el trabajador. Pero fíjate, en ese caso que nos comentas, bueno, sí tienes razón, porque sí hay situaciones de salud y a veces es un poquito como que penoso comentarlo, ¿verdad? Pero cuando ya lo acercas a ver qué te está pasando, porque estas situaciones la tienes de esta manera, ¿no? Y a veces el patrón empático, qué bueno que puede, pero también hay veces que también el trabajador abusa. Sí. ¿Y por qué te lo digo? Porque a veces, en este caso, sintomatología como la que se presenta con el burnout, que es cansancio, que es fatiga, que es sueño en deshoras, que ahí estás durmiéndote en la silla de la oficina, ¿verdad? Entonces se puede interpretar como que tiene flojera o se desveló o agarró la jarra un día antes. Ahí va la pregunta. En un dado caso, la Ley Federal de Trabajo o el Seguro Social pueden, en este caso particular del burnout, tomarlo como incapacidad, o sea, como una enfermedad incapacitante. Como tal, así de que den las incapacidades porque tú tienes un burnout, yo nunca lo he visto. Okay. No. Pero eso te puede traer otras consecuencias. Una colitis aguda, o sea, el estrés te puede traer una colitis, y la colitis si es, te incapacito 3 días o 2 días, o te trae una migraña, o te trae otro tipo de situaciones. Yo creo que estamos avanzando, falta avanzar más, y falta que las dos partes siempre pongamos de nuestra parte, el trabajador y el empleador siendo empático, entendiendo que las formas de contratación deben de cambiar y deben de identificar qué es lo que tiene esa persona, a quién estoy contratando. Sí. Y el trabajador ponerse también la camiseta y decir, oye, yo estoy aquí para producir, para ser productivo, y voy a hacerlo. Si me siento mal, voy a hablarlo, voy a decirle a mi patrón. Es que eso también, perdón que te interrumpa, César, eso también es bien interesante, que ya ahorita en estas épocas, en estos años, después de todo lo que hemos pasado, del confinamiento, de todo lo que hemos pasado, debemos de, y qué bueno, porque debemos de y ya tomar la salud mental como una responsabilidad personal. Si yo ya me siento mal, si yo ya no me siento a gusto con lo que estoy viviendo, expresarlo, principalmente a tu familia más cercana. Posteriormente vas al trabajo y ojalá y así fueran todos, como dices, ¿verdad? Que fueran de buenas o de empáticos los jefes, pero a veces que no lo son. Entonces, no todas las empresas ofrecen esa misma dinámica entre el empleado. Lo que sí yo puedo recomendar, sobre todo en casos como este, que da generalmente síntomas que no son muy visibles, hasta cuando ya de plano te estás durmiendo o ya de plano hay algo, como dices tu colitis, dolor de cabeza, etcétera, no da otros síntomas más que mucho cansancio, mucho estrés emocional, mucha fatiga. Entonces, a veces se junta, como lo comentabas, con otro tipo de situaciones que ya están pasando, por ejemplo, con la familia. A veces la pandemia nos trajo muchísimos divorcios y a veces eso también, el no convivir con tus hijos, o si te quedaste en el matrimonio, pues qué tipo de conflictos tienes, porque ahí sí ya viniste a conocer la realidad, ¿verdad? Entonces, son muchísimas situaciones, muchísimos factores también psicosociales que nos pueden llevar a un desequilibrio emocional, y que yo siento que ahí sería también nuestra responsabilidad, si me estoy sintiendo mal, expresarlo directamente a la familia o al empleador en el trabajo, etcétera, y tomar cartas en el asunto, porque volviendo al tema del empleado que se desvivió, yo creo que ahí también a él le faltó decir me siento mal, porque yo estoy bien segura que en esa institución, y digo segura porque por la vocación de los compañeros, ¿no? Si tú te sientes mal, y sobre todo si estás desmotivado, o ya tienes anedonia, o ya tienes, no sé, distimia, o etcétera, toda la sintomatología que nos da en una depresión, pues tendrías que haberlo expresado, ¿verdad? Porque a veces visiblemente, y más si eres un médico o si te dedicas al área de la salud, pues das por hecho que te sientes cansado porque saliste de guardia, mas no sabes que tu estado mental está ahorita en declive porque te sientes mal. Vamos a tener que ir un corte, pero regresamos, vamos apenas a la mitad. Usted puede preguntar lo que usted quiera. Está aquí con nosotros el maestro César Aguirre, procurador de la Defensa del Trabajo. No se vaya. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Metrópoli Monterrey. En unos minutos regresamos. Además de música, la radio es información y cultura. Continuamos con más de Metrópoli Monterrey. Y ya estamos de regreso aquí a través de nuestras redes sociales en Metrópoli Monterrey. A usted le agradecemos muchísimo que nos esté viendo, y también a toda la gente que nos está sintonizando a través de Génesis 98.1. Estamos muy contentos y muy felices. Déjame, le paso también el contacto antes de que se me olvide, 8137-2000, para que usted se comunique. Estamos todavía a mitad de nuestro programa con un invitado muy interesante. Estamos hablando justamente de la ley del trabajo y con relación al burnout, a lo que es el estrés laboral, y se encuentra con nosotros
nosotros el procurador del Estado, obviamente el maestro César Trabajo, en Defensoría de la Ley del Trabajo. Y bueno, seguimos con la plática. Tengo muchas preguntas. Fíjate qué importante, siempre lo ha sido, pero qué importante es ahora los departamentos de recursos humanos y de relaciones laborales. Así es. Viene a ser la columna vertebral de las empresas. Un buen departamento de recursos humanos y un buen departamento de relaciones laborales, cuando tienes la oportunidad en tu empresa de tener un departamento de relaciones laborales, recursos humanos se encarga de lo técnico, la contratación, pero relaciones laborales es el intermediario entre la planta productiva, los trabajadores y el patrón. Okay. Entonces, él es el que se va a dar cuenta de qué tiene la otra y por qué está pasando. Y es el que soluciona o buscan solucionar los problemas de los trabajadores. Como el mediador. El mediador, exactamente. Hay empresas que no lo permiten por sus tamaños y que con recursos humanos tienen. Pero, ¿qué tan importante es ahora? Porque un buen departamento de recursos humanos o relaciones laborales va a venir a hacer ese trabajo, a darse cuenta, a investigar las dinámicas de retroalimentación. Mira, me tocó atender un asunto de hace poquito en una empresa en donde la chica se quejaba de acoso sexual de un compañero. Vale. Entonces mando citar yo a la empresa, al patrón. Y lo primero que le dije al patrón, le dije, mira, ciertamente tú, dueño de la empresa, tú no la acosaste. Tú no fuiste el provocador. No, claro que no. Pero sí eres responsable de tener dinámicas o de tener protocolos de actuación cuando eso suceda. La chica vino y te dijo que la estaban acosando sexualmente, un compañero. ¿Y qué hiciste? Nada. Quererla cambiar de sucursal. Dije, no, pues el acoso iba a existir, ¿no? Como quiera, iba a continuar. Dije, y tú no tomaste cartas en el asunto. De eso sí eres responsable. No del acoso del igual a igual del compañero o la compañera que estuvo acosando. Pero sí eres responsable de no haber tomado, porque todas las empresas, hay que saber, deben de tener protocolos de actuación cuando sucede el tema del burnout, el tema del que me siento cansado, me siento mal, el tema del acoso, el tema del moving laboral, que son los temas que nos traen como consecuencia ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, lo primero que hizo, y me gustó el patrón, le ofreció una disculpa, dijo, discúlpame, no supimos cómo manejar el tema, pero estamos aquí, en la Procuraduría, para buscar una solución. Y le dimos una solución, ¿verdad? Pero aquí es importante que los empleadores sepan que tienen que tener protocolos de actuación ante situaciones como el burnout. En ese caso, perdón que te interrumpa, ¿cuál hubiera sido o cuál fue la mejor actuación en el caso del empleador para con el acosador? Porque pasa muy seguido, ¿eh? Bueno, tienen que separarlo del lugar de trabajo. Okay. Y ahí, tienen que separarlo. Y ahí entra con sus derechos o no, de que te vas y adiós, o sea. Ya hay, la ley permite rescindir el contrato laboral a los trabajadores. Yo te puedo despedir y te toca $1. Te puedo rescindir y te tocan 80 centavos. O tú puedes renunciar y te tocan 50 centavos. Válgame las diferencias. Sí. Entonces, si yo como patrón tuviste consecuencias para que te despida justificadamente, se llama rescisión del contrato laboral. Y lo que debieron haberlo separado y rescindir el contrato. Y aquí quien se llevó la peor parte fue la trabajadora. Pues me imagino, pues sí, por la... Que son temas de los temas importantes que vemos todos los días. No, y qué interesante porque también últimamente, como tú me dijiste, a los jóvenes de ahorita o estas generaciones traen la piel muy delgada. Ha pasado que, oye, 2, 3 meses y hasta ya se la saben. 2, 3 meses te firman ahí la renuncia, pero como quiera te llevan a conciliación por 2 meses de trabajo, o sea, y me corrieron, o sea, ¿cómo? Y luego es cuestión de percepción, de idiosincrasia. Les voy a hacer otra anécdota y que creo que es lo que suma a veces y es lo que da más enriquecedor. Es correcto. Me tocó atender a una empleada doméstica, una empleada de casa, que me decía que su patrón, que quería demandar a su patrón porque la estaba acosando. La estaba acosando sexualmente, según ella. ¿Cómo crees? Mando citar, viene la esposa. Y le digo, oye, es que pasa esto, es algo muy incómodo. Dice Juanita, vamos a ponerle Juanita. Dice Juanita que su esposo la acosó. Dice, no, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que la haya acosado? Para ella, te voy a tocar tu hombro. El patrón le dijo, Juanita, qué rico te salió la comida el día de hoy. Esa acción de tocarle el hombro
en aras de decirle, oye, qué rico, me gustó mucho, claro. Con una relación de muchos años de trabajo. Hay confianza para ese acercamiento, claro. ¿Tú sentiste que te acosé ahorita que te toqué el hombro? Sí. No. No, claro que no. Bueno, ella se sintió acosada. Sí, claro. Y entonces, por eso digo que es cuestión de percepción muchas de las situaciones. ¿Hay que hacer la Ley Federal del Trabajo? ¿Hay que hacer en ese sentido? Buscar negociar. Okay. En el sentido de decirle, yo le dije a Juanita, dije, Juanita, mira, yo respeto lo que tú estás pensando, claro. Pero técnicamente el que te hayan dicho eso o el que te hayan tocado el hombro no es un acoso sexual propiamente. No. Aunque su idiosincrasia, por el lugar donde ella venía venía de un lugar alejado de aquí de Nuevo León, en donde las formas de pensar son diferentes. Para ellos, a lo mejor el verla... algún acercamiento ya era suficiente para acoso. Exactamente. Sí, claro. Entonces, pues bueno, ahí yo terminé diciéndole a la patrona, oiga, los buenos momentos, es una situación de percepción, claro. Ella se sintió acosada, yo entiendo que no lo fue, por lo que usted me dice y por lo que ella me asiente que pues, no fue. ves ambas partes, ¿verdad? Pero ahí empieza también el burnout. Lo ligo con el estrés, porque el trabajador se siente con esa palmadita en el hombro, se empezó a sentir incómoda la señora, se empezó a sentir mal hasta que decidió ir con nosotros. Claro. Pero definitivamente es percepción. Y ahí es donde a veces, por eso ligo con lo que inicié la plática, de que las generaciones actuales son diferentes a las anteriores en cuanto a la fortaleza mental, en cuanto a la fortaleza física, inclusive puede ser, en donde ya sienten cosas o perciben cosas que realmente no son el fondo. Así es. Y fíjate, una de las cosas que también se ven mucho últimamente es que también justamente la Ley Federal del Trabajo también, o la Procuraduría han hecho mucho, o la Secretaría, mejor dicho, han hecho muchísimos cambios en relación, ya no es como antes de que... seguro entiendo, y corrígeme si estoy equivocada. Antes era de que se iba el empleado, se quejaba, me corrieron injustificadamente, aunque hubiera sido verdad o no, inmediatamente se iban contra el patrón. Y era como que tener el miedo, porque en la torre ya me llevó a conciliación y ya me atoré aquí. Ahorita han cambiado, porque justamente se ven casos como esos de injusticia también, en el que el patrón pues se portó bien, qué rica tu comida, sí. y ya viene el trancazo, ¿no?, del empleado, porque también muchas de las veces, Lick, no me vas a dejar mentir, muchas de las veces también la gente lo hace adrede porque ya sabe que puede obtener un beneficio, y te la pongo bien claro, que eso es un hecho bien clarito que está ahorita sucediendo. Fíjate que un grupero, un señor muy reconocido, por una voz maravillosa, es grupero aquí en Monterrey, igual, de esas veces que pues el grupo, tú sabes que no hay como tal un trabajo de 8 horas diarias y todo eso. Hay evento, te contrato y te pago en el momento, así se maneja. Igual también trae chicos del staff que pues, oye, hay chance, a ver, tráetelo a él, que me cargue y le doy el evento, ¿verdad? Obviamente no es un trabajo que sea siempre, porque son trabajos eventuales. Resulta que el chico le dice, ¿sabe qué? Ya no voy a poder acompañarlo a cargar los baffles y todo lo que se tenga que cargar. Sin embargo, pues voy a poner un negocio, me voy a casar, mi chava salió embarazada y Y esto estamos hablando del estrés justamente, aunque usted no lo crea. Resulta que le dice, pues gracias, ¿verdad? Está bien. Le llega nota de conciliación por despido injustificado. Dice, ¿pero de qué trabajo tenías conmigo? O sea, no tenemos relación laboral. El que yo ocasionalmente te diera chance, pero ¿qué pasa? Pues ven que es una persona famosa, ven que existe posibilidad de económica ahí, y pues tomó fotos cuando estuvo cargando el bafle en aquella vez, entonces él lleva de muestra eso. ¿Y estás de acuerdo? Perdón, que ahí lo que estaba haciendo el chico era, aquí hay dinero, necesito para poner mi negocio, mi chava salió embarazada, y a veces se abusa. ¿Por qué? Porque yo traigo mi estrés, yo traigo mi preocupación, y pues estoy viendo de dónde saco, y a veces no es tan bueno también el hecho de que por la nada me voy a conciliación y ya el jefe hay que a ver cómo le hace, ¿verdad? Pero tengo que comprobar. Entonces, pues, ¿cuál relación laboral hay? ¿Verdad? Encontramos patrones muy buenos, patrones no tan buenos, trabajadores muy buenos y trabajadores no muy buenos. Para eso me imagino por que no ustedes... decirlo malos. Sí. ¿Verdad? Ahí me imagino que ustedes utilizan un criterio como de equiparar, ¿no?, las situaciones. A veces es complicado. Nosotros en la Procuraduría tengo la obligación de hacerte caso, de atenderte. Claro, sí. Y inclusive cuando yo percibo de que no, me está echando mentiras esta persona, no es así, pues ya me he ganado que me citen de derechos humanos, porque le dije, no, a ver, yo busco la equidad entre las partes. Exacto. La verdad, no me gusta, no porque defienda al trabajador,
quiere decir que todo lo que el trabajador diga va a ser siempre verdad. No, a mí me queda claro que no. Porque sí hay trabajadores que a veces abusan de su condición. De la buena, igual que los patrones. Igual que los patrones. Igual que los patrones. Ajá. Entonces, pues bueno, buscamos, a ver, pues tráeme pruebas, demuéstrame a mí. Si me demuestras a mí y me convences a mí, pues yo voy a tratar de convencer al juez o voy a tratar de convencer a la persona que sigue de que realmente es así las cosas como tú lo estás manifestando. Así es. Y hay mucha situación en donde, pues bueno, no les gusta ir a conciliación, que ya no es ahora es el Centro de Conciliación Laboral quien ve este tipo de asuntos. Y buscamos siempre, en las partes, buscamos darle una solución equitativa al problema. Hay patrones que dicen, no le voy a dar nada porque nunca ha sido mi trabajador, nunca. A lo mejor aquí en este caso que tú dices, yo pudiera pensar, pues bueno, era un trabajador eventual. O era un trabajador no de planta, y como eventual, si él renuncia, a lo mejor le toca un peso. No, porque tampoco podemos decir que no le va a tocar nada, sí le va a tocar algo, pero no le tocaría lo mismo que una persona que lo despidió, el patrón. Sí. Entonces ahí nosotros buscamos, a ver, tú vienes por esto, debo decirte que no te tocan 10 pesos, te tocarían 2.50. Si estás de acuerdo con eso, yo te voy a ayudar. Bueno, ok, y hacemos lo propio. Claro. Tratamos de decirle nosotros los alcances legales, ¿verdad? De que no porque lo está diciendo ya es la verdad. Así y tampoco puedo denostar nada más porque lo escuché de un trabajador, no puedo hacerlo. Es complicada la chamba, porque a veces nos podemos equivocar y a veces sí el trabajador tiene la razón completamente. Cuando en las cosas, hay de todo. En donde uno piensa que no es así. Y a veces es al revés también, el patrón va y nos llora y nos dice. Y resulta que él era el maldito. Vámonos a un corte comercial ya para irnos con el último bloque. Ya estamos a punto de despedir el programa, pero no se vaya porque viene lo más interesante aquí al final. Nuestra línea de contacto es 8137-2000. Metrópoli Monterrey. En unos minutos regresamos. El lugar perfecto para llenarte de cultura. Continuamos con más de Metrópoli Monterrey. Y ya estamos de regreso justamente hablando del burnout o del estrés laboral, y para eso estamos acompañándonos por el maestro César Aguirre, procurador de la Defensa del Trabajo. Y bueno, antes de irnos en este gran bloque, me gustaría que nos dijeras más o menos, imagínate que ya tenemos un diagnóstico de burnout, porque tiene que haber un diagnóstico, ¿cómo es que nos ayuda en este caso, en el caso de la ley del trabajo, o a dónde tendríamos que ir como primera instancia, una vez que ya tenemos, y es evidente, vamos a tener temas de trabajo, complicaciones en el trabajo? ¿A dónde tendríamos que ir? Sí, por el burnout, yo estoy queriendo dejar de laborar en la empresa y que me liquiden, tendríamos que citar a la empresa, sentarnos a platicar con ellos, explicarles que lo que le está pasando al trabajador es como consecuencia de una actividad laboral. Porque el patrón siempre va a decir, ok, te quieres ir, vete, te tocan un peso. Ajá. Y el trabajador va a decir, no, me tocan 10. Y ahí es donde buscamos una negociación equitativa. Y si tenemos algún documento del médico tratante de que... Como un peritaje o algo así de salud. Lo legal es lo del seguro social, ojo. Okay. Tú puedes ir con el mejor médico de Monterrey y decir, sí, tienes burnout y debes dejar de trabajar por esto y esto. Si no está avalado y el trabajador tiene seguro social, evidentemente, lo que me traiga un particular no tiene validez. ¿Y si no tuviera en este caso? Si no tiene seguro social, entonces ese documento es el que le va a servir para nosotros hablar con el patrón y buscar una solución. Y es una solución económica, finalmente, ¿verdad? Finalmente. Hay quien dice, no, yo no quiero lo económico, me trató mal fulanito de tal, no me atendió y quiero que la corran a esa persona. Híjole, se complica más todavía. Porque cuando es el tema de un peso y un centavo para ti, pues negociamos 2 pesos, no, 50 centavos, 1.50, se arregló. Ahí está, y se acabó. Pero cuando el tema es, no, es que yo quiero que despidan a Ponchito porque Ponchito no me atendió y por culpa de él esto siguió creciendo, ahí se complica más. Porque tampoco como gobierno yo puedo obligar a una empresa a que despida a un trabajador por ese tipo de situaciones. No, porque a lo mejor puede ser funcional en la otra empresa en donde, o bueno, en el puesto que está ocupando, puede ser bastante funcional para mí, yo no lo puedo desocupar. ¿Por qué? Porque pues me funciona esto. Pero bueno, ¿qué está haciendo? Aquí yo cerraría, o más bien, yo le daría el colofón a esta situación en donde la comunicación y la conciliación es la base de la solución de cualquier problema.
Así es. Y al decir cualquier problema es cualquier problema que tengas con la novia, con el novio, con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija, Es correcto. con quien sea, con mi compañero de trabajo. Sí, claro. La comunicación y la conciliación es la base de la solución. Y aquí es donde nosotros como gobierno del Estado estamos ayudándole a todas las empresas. Nuevo León es el estado más pujante del país en cuanto a empresas se refiere. Y nosotros tenemos que colaborar Claro. para que la productividad se siga dando fehacientemente, correctamente. Y buscamos que a través del diálogo y de la conciliación se solucionen los problemas laborales entre los patrones y los trabajadores. Exacto. Que no lleguen los juicios a los tribunales. Así es. Y para eso, Que ya están bastante cargados, por cierto. bastante cargados. Y para esto existe la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y el Centro de Conciliación Laboral. Porque actualmente, si una persona quiere demandar, anteriormente agarraba los papeles, iba con un abogado, presentaba la demanda y directamente le caía la demanda al patrón. Al empleado, sí, al patrón. Ahorita, para poder demandar, se necesita que se agote la etapa conciliatoria. Esto quiere decir que pase el problema por el Centro de Conciliación Laboral, Excelente. en donde se manda a citar, donde si no vas tú como patrón, va a haber una multa para el patrón, que no le ayuda al trabajador, es una multa. Sí, es como para, ven, te estoy hablando, claro. No estás acudiendo a la cita que una autoridad te está diciendo. Claro. Y ahí es donde se busca la solución de los problemas. Y estamos teniendo una solución de un 70% aproximadamente qué bueno. de los problemas laborales en el Centro de Conciliación. Se están arreglando. Nosotros en la Procuraduría, si el Centro de Conciliación es el filtro de los juzgados laborales, la Procuraduría del Trabajo somos el filtro del Centro de Conciliación. Porque tú llegas conmigo a una asesoría, te escucho, Y ahí paramos todos, sí. mando citar, antes de que citemos del Centro de Conciliación, viene el patrón, arreglamos y se acabó. Ni siquiera hubo necesidad de una cita en el Centro de Entonces, de ¿la primera Conciliación. instancia sería? La Procuraduría. La Procuraduría. Y Cuando luego no, después del centro. cuando no tienes abogado. Ok. Si sí tienes abogado, tienes que ir directamente al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nuevo León. Ok, perfecto. Entonces, primero esa, y qué bueno, porque ahí es donde se detienen muchas de las situaciones. Totalmente. que podrían Y nosotros como Procuraduría, aquí lo interesante es que te asesoramos, te escuchamos, a veces te digo, solucionamos sin ser doctores o sin ser cosas, situaciones que un trabajador, a veces va el trabajador a que lo escuchemos. A veces termina, platica, y dice, no, yo después ya se desahogó y lo Sí. escuchamos. O sea, Es yo que traen como que la frustración o el coraje, ¿verdad? Y le- rápido van por impulso. le digo a mi gente, hay que saber escuchar a la gente. Claro, sí. No puedes, prohibido, es decir, a ver, ¿a qué viene? No, eso no, a ver, no me diga eso. A ver, no, escúchalo y escúchalo. Y a veces con escucharlo, solucionamos. Sí, claro. Y te decía que lo más interesante de esto es que la Secretaría del Trabajo, que dirige el licenciado Federico Rojas Veloquio, me ha pedido a la Procuraduría que le demos esa calidez a los usuarios. Y Excelente. nosotros sabemos que quien llega con un problema. Y tenemos que tratarlo desde esa óptica. Que tú llegas a mi oficina con un problema. Y no te puedo yo no puedo ser el muro de contención, o yo no puedo ser el muro en donde tú te estrelles por una falta de atención. Al contrario, tengo que ser quien te apapache, quien te ayude a solucionarlo. Ah, claro, sí. Y lo más importante te decía, es que es gratuito. Eh, Los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo son totalmente gratuitos. O sea que han de tener un montón de psicólogos ahí. Fíjate que... Porque es una parte, un área importante, el sí, desahogo y todo eso. No tenemos, pero precisamente yo estoy viendo que nosotros tenemos que también hacer una terapia, De porque hecho. nosotros recibimos mucha cuestiones negativas, muchas situaciones. Conozco una psicóloga buenísima. Sí. Es lo que estoy viendo con mi jefe, ¿verdad? Que nos, Sí, que de nos hecho. pueda mandar De a terapia a nosotros también. Sesiones de hipnosis y todo. Para poder sacar Pues de hecho, justamente. la catarsis. Justamente, César, hablamos de eso en el tipo de perfiles profesionales que están padeciendo justamente de estrés laboral. Y es desde el área médica, desde enfermeras, médicos y todo eso. Pero también personas en el área administrativa o de un cargo importante en el que tienen que lidiar con muchísima gente. Precisamente por eso, por ejemplo, nosotros como psicólogos, que también vemos muchísima gente, o bueno, no tanto como Dani, mi compañera, pero que tienes muchísima gente y entra uno y sale otro y justo lo que comentas, te vienen, se desahogan, avientan todo lo que traen y yo me quedo como si fuera bote de basura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aparte que utilizamos técnicas para, pues, suelta, se va el paciente y se llevó su problema, pero
también tenemos que tener nosotros justamente esa parte de poder desahogar de por sí lo que ya traes, porque sin duda alguna todos tenemos un problema en casa, todos. Cuando no es de salud, es con la esposa o el esposo, es con los hijos, o es ahorita que, híjole, la inseguridad, etcétera. No es cierto, aquí ya no hay inseguridad, estamos en Nuevo León. Por eso decía, pero hay muchas cosas. Por eso decía que todos tenemos una doble cara. Todos. La que tenemos adentro en la casa con tus problemas internos, Es con correcto. tus problemas personales, y la que salimos La que aparentas. a tratar de dar la mejor cara claro. con los demás, porque también dices, pues ¿por qué los demás van a llevarla por mis problemas personales, verdad? Así es. Y eso que también ahorita comentó el doctor Jesús fuera de cámaras, la tercer cara, Sí. que es la que damos en redes sociales, donde no pasa. pasa nada, aquí todo está perfecto. Y cuando pasa, por ejemplo, también un influencer que también igual se desvivió y ver que cómo, o sea, en redes sociales daba ¿cómo se llama? Los TikToks, Sí. donde bien contento y muy risueño. Y ahí te va. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, es cierto, tenemos diferentes caras dependiendo del contexto en donde nos estemos manejando, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estoy felizmente divorciada, entonces yo estoy feliz, por eso me veo así. No, pero igual también, el ser mamá soltera o el tener hijos también implica una responsabilidad en la carga de la casa, y sin contar que la profesión, que el traslado, que el estrés de la escuela, del niño, el transporte, etcétera, el tráfico, que cada vez es más en Monterrey. Y llegas ya estresado al trabajo, Sí. sin contar con los problemas internos de la empresa. Así o en el es. lugar donde trabajas, llegas ya estresado, llegas con una carga negativa importante. Ojalá que se está trabajando para solucionarse Eso el te iba tema a de la preguntar, movilidad. sí. Se está trabajando definitivamente. Sí, te iba a preguntar, El porque gobernador lo tiene bien claro, que el tema de la movilidad es un tema importantísimo, Sí, claro. que solucionando eso, lo demás se va a ir solucionando. Yo diría que nos financiaran los Teslas, que nos dieran a cada uno y en paguitos fáciles para no andar batallando, bien enclimados. Pero fíjate que eso tiene mucho que ver, porque el tema del transporte, no me voy a referir justamente al transporte como noticieros por ahí en Monterrey, no, sino que como el traslado, cuánto tiempo le inviertes al trasladarte a tu punto de trabajo, 1 hora, hora y media, 2 horas, con tráfico, no se diga leones. Entonces, muchísimo tráfico de ida y vuelta. ¿Cuánto tiempo le inviertes también de estrés que no está ni en tu casa ni en el tema laboral? ¿Y cuánto tiempo le inviertes en ese traslado que ya terminas y todos queremos llegar rápido a casa, ¿no? Así es. Entonces, qué importante es también que veamos esa particularidad del transporte y también del tener justamente el traslado o los tiempos bien administrados. Pero bueno, mi querido César, dime que vas a volver, porque estos temas son bien interesantes para nuestra población. Con todo gusto, cuantas veces me invites, aquí estaremos platicando con ustedes. Un honor. Tú sabes que Metrópoli Monterrey es tu casa. Estamos muy contentos de que nos hayas acompañado en este programa y que no sea la última vez, ¿eh? Y a usted que nos está viendo en casita y que nos está viendo también o escuchando a través de Génesis 98.1, le agradecemos muchísimo y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópoli Monterrey. Muchas gracias. Gracias por escucharnos y participar en esta emisión de Metrópoli Monterrey. Si nuestra información le sirve a alguien, nuestra misión está cumplida. Nos despedimos. Hasta el siguiente programa. Metrópoli Monterrey.